A Contramano. Hoy vamos a hablar de un tema ya tocado por nosotros alguna vez, serio, peligroso, el grooming. Vamos a hablar con un especialista. Él es Hernán Navarro, fundador de Grooming Argentina, justamente, y magíster en educación digital, porque ellos junto a Twitter lanzaron una guía, primera en su tipo, ellos dicen, para Latinoamérica. Y nos interesa mucho el tema y los detalles que él nos pueda contar. ¿Cómo te va, Hernán? Simón te saluda. ¿Qué tal, Simón? Buenas noches. Bueno, un placer como siempre hablar con vos. Totalmente, para nosotros también. Muchas gracias. A ver, contanos, ¿de qué se trata esta guía? Bueno, vos lo decías en la presentación, la primera guía en Latinoamérica respecto de esta materia, respecto de este delito. Hablamos del delito de grooming, una guía que lanzamos desde Grooming Argentina, desde nuestra organización, junto a Twitter, que fue pensada con el objetivo fundamental de aportarle a la sociedad, a las familias y a las comunidades latinoamericanas material específico, concreto, bajado al llano, respecto de adentrarse en este tema tan preocupante, desde una mirada que fue pensada en relación a la prevención primaria y a la prevención primaria, es decir, cómo lograr evitar este tipo de situaciones y en relación a la prevención primaria y la prevención secundaria en relación a una vez ocurrido y sucedido una situación de estas características, bueno, cómo reaccionar. Más allá de ese eje fundamental que tiene esta guía, son muchos los lineamientos que pensamos, aristas desde la ciberseguridad, desde el glosario específico atinente a esta red social, hablamos de Twitter, cómo encarar el diálogo en el entorno familiar, en el ámbito familiar, con preguntas que nosotros trabajamos mucho con las familias en la Argentina y en Latinoamérica, tales como ¿cómo te fue en internet? ¿No? Me parece una pregunta importante para trabajar y para adentrarnos y disparar el diálogo que creemos debe existir en todo vínculo familiar respecto de los entornos digitales, respecto de la convivencia digital. Bueno, muchas aristas importantes a tener en cuenta, dado que prevalece lamentablemente, Simón, el alto grado de desconocimiento en las sociedades en América Latina. De hecho, en algunos países de la región el grooming aún no se ha incorporado como tipo penal, como figura delictiva en este punto, y esto también nos debe interpelar a los distintos países de Latinoamérica para generar una armonización de abordar y afrontar este tipo de delito. Por eso estamos muy orgullosos y a la vez entusiasmados de esta guía que, si me apurás rápidamente, te digo que ya se está convirtiendo en un factor, digamos, determinante de lucha, una herramienta trascendental de lucha para las familias y para las comunidades latinoamericanas, sobre todo por el ritmo que vamos viendo de descargas, por la pluralidad de actores que están descargándose esta guía. La verdad que estamos hasta el momento, a tan solo un mes de haberla lanzado, muy contentos. Mira vos, a ver, vos nos habías enseñado sobre el grooming la otra vez, nos habías contado que gran parte de la responsabilidad de este suceso, más allá de que obviamente siempre la responsabilidad es del delincuente, ¿no es cierto? Es que los padres, vos nos habías contado que tenían una alta porción de ella, porque por lo pronto habrían perfiles en redes sociales a sus hijos falseando la fecha de nacimiento. Digo, incumplían con cosas que después terminaban involuntariamente en el problema. Esta guía está dirigida a los padres, a los hijos, un poco y un poco. Buena pregunta. Está orientada a las familias y a las comunidades latinoamericanas, pensada mayoritariamente para el mundo adulto, donde, por ejemplo, muchísimos docentes hoy la están utilizando en los espacios áulicos,
en las áreas de incumbencia donde haya una relación para poder plantear este tipo de delito o de fenómeno. La verdad que es más bien dirigida al mundo adulto, donde incluso en esta pregunta retórica que te planteaba de, bueno, ¿cómo te fue en Internet? Una pregunta para poder comenzar a dialogar sobre el tema en casa. Este tipo de preguntas y de preguntas de interpelación están pensadas para el mundo adulto, pero esto no quita que cualquier niño y adolescente la pueda tener también en sus manos, la pueda estudiar, la pueda bucear. Bueno, es una herramienta amplia. Sí, es verdad que está pensada mayoritariamente para el mundo adulto, pero volvemos a este punto de la corresponsabilidad que estamos tratando de imprimir en el mensaje, sobre todo teniendo en cuenta que el objetivo en el mensaje nuestro como organización nada tiene que ver con una mirada adultocéntrica, sino más bien con un criterio de corresponsabilidad, de co-construcción, también involucrando a los niños, niñas y adolescentes como en definitiva, digamos, lo que son, ¿no? Sujetos de derecho. No, totalmente. A mí no me parecería mal, es un tema complejo que involucra a todos, y lo cierto que no quiero pecar de argentino, en este caso no somos los únicos que opinamos sin saber, ¿no? Pero no quiero abusar de eso. Da la sensación de que el adulto es el que más herramientas tiene para comprender el asunto y para detenerlo o permitirlo por omisión, ¿no? Más allá de que el nene es el que al fin y al cabo sufre el delito. Pero Así a ver, es. Contanos, y vos hablás de Latinoamérica, ¿hay diferencias notables en la ocurrencia de este delito país por país? Mirá, como denominador común te diría, Simón, y quienes tenemos la posibilidad, y obviamente enmarcado en esta lucha que abrazamos hace muchos años en la Argentina, hace 8 años en la Argentina, tenemos la posibilidad de recorrer países de la región. Hace una semana estuve en México, justamente en una instancia de formación junto a Interpol. Yo creo que si te tengo que contestar rápidamente en este momento, te digo que abunda o prevalece lamentablemente la desinformación, porque aún no logramos dimensionar el impacto de Internet en nuestras vidas. Digamos, el mundo adulto tiene una mirada sesgada del impacto de Internet, o cuando justamente Internet no y las conductas, las acciones no son inocuas. Y en este sentido vemos cómo, por ejemplo, la educación digital, esto que hacías mención en mi grado de formación, yo verdaderamente estoy convencido que la educación digital es la herramienta por excelencia para proteger a los niños, niñas y adolescentes de los distintos delitos, de las distintas violencias que hoy se ven representadas y conjugadas en el ecosistema de Internet y a través de las plataformas digitales. En ese punto, bueno, vemos cómo el cambio de paradigma, el cambio cultural, las instancias generacionales hacen que lamentablemente no haya un punto de encuentro o se dificulte ese punto de encuentro respecto de los chicos y las chicas para con el mundo adulto. Bueno, estamos apostando a ese encuentro porque sabemos que más allá de combatir a este delito, según nuestra matriz ideológica, el delito de mayor gravedad del siglo XXI hacia los niños, niñas y adolescentes en Internet, sabemos que también a la par o a la vez estamos dando una fuerte batalla cultural para que esta generación, la generación de millennials, la generación anterior a los millennials, bueno, puedan verse involucrados en este cambio trascendental y de paradigma que tiene que ver con la incidencia de Internet en nuestras vidas, al punto tal de hoy consolidarnos como ciudadanos y ciudadanas digitales. Bueno, ¿qué pasa con la convivencia digital en casa? ¿Qué pasa con la construcción de ciudadanía digital? Son todas cuestiones que lamentablemente aún no se conciben de una manera eficaz. Fíjate cómo estamos incluso hablando de un mundo virtual, de lo virtual, de la virtualidad que trajo la pandemia, cuando en realidad el término de lo virtual no aporta un grado de luz específico y certero respecto de lo que sucede en este ecosistema de Internet, dado que lo que pasa de manera virtual es algo sucede de manera,
intangible, es algo, lo virtual es lo no real, cuando en efecto lo que sucede en Internet vos causa y contabas genera. que el grooming tiene efectos muy, muy reales. Vos creo que me contabas que Claro, una víctima decía, me violó, ¿no? Como lo único que le faltó fue claro, violarme, una frase muy fuerte. pero vos dijiste ahí algo lastimosamente interesante. Hoy pensar, o hace muchos años pensar en un abuso sexual sin contacto físico, vos me hubieras dicho, Simón, no, pero hermano, estás loco, ¿cómo se puede dar un abuso sexual sin contacto físico? Bueno, hoy, en este año 2022, más aún transitando esta pospandemia, tenemos que empezar a repensar estos nuevos cuadros o esferas en este punto del abuso sexual, donde las víctimas o la significancia, el daño que se origina en las víctimas, hablamos de un abuso sexual sin contacto físico. Digo, este es el tenor de a lo que nos estamos enfrentando. Por eso, hablar de un mundo virtual es hablar de algo de existencia aparente, cuando en realidad y en efecto lo que sucede en el ecosistema de Internet causa y genera un impacto y un efecto real en la vida de las personas. Por eso tendemos a relativizar la palabra acoso, ¿no? Cuando en realidad y en efecto genera un daño emocional muy contundente en la vida de tantos niños, niñas y adolescentes a diario. Por eso decimos que la pedofilia viene degradando el tejido social silenciosamente hace mucho tiempo, cuando encontró en las tecnologías ese vehículo de contacto y de proximidad. Me da la sensación, vos corregime que sos el experto, que el que descarta la importancia de este evento se está olvidando de que es la mente de un niño o niña quien... Claro. La víctima, el adulto quizás puede separar a veces, ¿no? Pero digo, puede separar bastante mejor lo que sucede en red que lo que sucede en la vida real. Me imagino que un niño no tan bien, entonces los efectos son más devastadores. Absolutamente, Simón, y te lo cuento en lo que refiere a nuestro ordenamiento jurídico en nuestro país, donde hasta los 13 años los niños y las niñas no tienen la capacidad para discernir en materia sexual. Y justamente la mayoría de los niños y de las niñas acceden a las tecnologías por debajo de esta edad. Hoy en promedio en nuestro país los niños y las niñas acceden de manera más precoz, prematura, en promedio a su primer teléfono propio a los 9 años de edad. Por eso vengo hablando de la emancipación digital, ¿no? Cómo un niño o una niña se emancipa digitalmente en términos de responsabilidad de sus padres, de sus madres, a la tan sola corta edad de los 9 años. Es decir, asume un grado de responsabilidad que, por supuesto, por una situación de edades no tienen la capacidad para afrontar y para conducir, para gestionar. Sí, de hecho vos contabas que es como dejar entrar a un niño a un bar lleno de adultos, ¿no? Claro, sí, ponía el ejemplo del boliche. Si podés, dame un par de ejemplos de en qué consiste esa guía. Bueno, en primer lugar le vamos a contar a la gente a dónde descargarla. Dale, por favor. El ejemplo que no lo omití, no lo mencioné. Por supuesto es una guía gratuita que en tan solo un clic se descarga y ya se puede comenzar a estudiar, a bucear, a utilizar. La encuentran en nuestra página web oficial www.groomingarg.org, y ahí rápidamente descargando, colocando algunos datos, rápidamente la pueden descargar en sus dispositivos, en su escritorio de compu, digamos, en un PDF. Y es muy importante porque estamos recibiendo incluso testimonios el otro día nos sorprendió una señora, una abuela, no recuerdo si era de Honduras o de El Salvador, que en calidad de abuela, así nos los hizo saber, en calidad de abuela necesitaba la información para poder cuidar a su nieto, ¿no? O sea, estamos encontrando estos testimonios que me parecen trascendentales. Por eso te decía, Simón, que también estamos enfrentándonos de manera simultánea a un cambio cultural. Esto es lo novedoso también que debemos ver entre líneas. Sí, totalmente. Bueno, a ver,
antes de que descarguemos esta guía, contanos un par de tips. Si puede ser, si te complica o no, si son difíciles de relatar, no. No. Primero que hablamos de recomendaciones, hablamos de lineamientos, descreemos como factor organizacional, descreemos de los tips, porque yo creo que con un tip no vamos a resolver la cuestión de fondo. Bien. Sino que en este punto los distintos lineamientos tienen que ver con, como te decía al inicio, fundamentalmente con la prevención primaria y secundaria. Vamos a ver preguntas disparadoras para poder conversar de estos temas en casa. Algo muy, pero muy importante que no lo mencioné, vamos a poder ver cómo preservar la evidencia digital, esto de qué hacer ante un caso puntual y concreto, donde lamentablemente el desconocimiento conlleva a hablar de negligencia, en cómo reaccionamos frente a este delito. Bueno, todo lo que tiene que ver con la preservación de la evidencia digital, la recolección de las pruebas, cómo incorporar vocabulario a través de un glosario específico de las palabras predominantes en esta red social, en Twitter. Bueno, la verdad que es muy, pero muy completa, las acepciones, digamos, de las definiciones, cómo entiende cada legislación en cada país de Latinoamérica este delito, donde la mayoría de los delitos, la mayoría de las legislaciones lo entienden como la fase precursora de otros delitos, tales como, por ejemplo, la trata de personas con fines, en este caso la trata de niños, niñas y adolescentes con fines de explotación sexual, cuando en realidad en Argentina lo que estamos viendo en 9 de cada 10 casos que comienzan y culminan en el mundo de lo digital y no trascienden al encuentro físico, es decir, que lo que quiere obtener el delincuente sexual, el groomer, es justamente el material, el contenido. Bueno, la verdad que es muy, pero muy amplia, muy, pero muy completa. Estoy convencido de que va a ser un antes y un después en el grado de información de quien la pueda obtener y por lo tanto estudiar e incorporar como herramienta. Así que estamos de vuelta, te lo digo en nombre de quienes conformamos Grooming Argentina, muy orgullosos y muy entusiasmados con lo que se ha generado con esta guía en los distintos países, fundamentalmente en Argentina, en Colombia, en Chile y en México. Bueno, querido, muy completo. ¿Querés terminar con algo esta charla que no haya salido? Van a encontrar dentro de la guía también herramientas de denuncia, tanto dentro de la red social Twitter como así también respecto de la primera aplicación para denunciar situaciones de grooming, que es una aplicación que lanzamos en el año 2018 con un código QR, la van a poder descargar, que permite a una víctima directa, niño, niña, adolescente, o a una víctima indirecta, papá, mamá, docente, persona adulta responsable que está frente a una revelación de una situación, con tan solo presionar un botón la remite a nuestra línea de WhatsApp, que opera las 24 horas, donde activamos un protocolo de actuación, donde interviene un equipo de legales, el equipo psicológico, y articulamos hoy con la Policía Federal en todo el territorio nacional las denuncias. Así que esta también es una herramienta fundamental para poder denunciar el delito. La encuentran dentro de la guía, la pueden descargar desde las tiendas oficiales de manera gratuita, tanto en Android como en iOS. Así que más y más herramientas para poder darle batalla y darle lucha a este delito, insisto, el de mayor gravedad hacia nuestros chicos y chicas en Internet. Perfecto. Bueno, Hernán, ha sido muy claro. Te felicitamos por esta guía. Tenernos al tanto de todo lo que vayan haciendo que nos interesa. Te mandamos un abrazo muy grande. Simón, muchas gracias como siempre por tu compromiso, tu responsabilidad y a disposición. Muchas gracias. Si no pensás, alguien lo va a hacer por vos. A contramano. Información y reflexión. ¡Espectacular!